Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer en su triple frecuencia. Tanto en Radio Imperial 299.5 los domingos para todo el sur de Lima, como en Radio Arequipa para toda la Ciudad Blanca y para Lamas y Tarapoto en Estación Lamas 96.3 los sábados a las 7 de la noche. Como siempre, como cada ocasión que ustedes me dejan ingresar a sus hogares, Fernando Chapi Martínez, apasionado por el misterio, pero también alguien que desde hace muchos años decidí emprender esto que es no solamente quedármelo para mí, sino también comunicarlo. Y durante todo este tiempo he podido entrevistar a personas que han tenido digamos, en los momentos más insospechados encuentros, ya sea con el fenómeno ovni, con lo paranormal, y todo eso ustedes lo pueden, como siempre digo, los animo a chequearlo en Misterio Infinito Perú en YouTube. Pero uno de los momentos más interesantes que tiene el programa, dentro de sus distintas ediciones, es cuando me puedo encontrar además con investigadores y con difusores de estos temas que me terminan sorprendiendo con lo aún más enigmático que transcurre, que sucede en otras latitudes. Es así como decidí comunicarme, y ahora lo tengo aquí en línea para todos ustedes, con Diego Zúñiga de la editorial Coliseo Sentosa. Él es chileno, aunque bueno, ahora se encuentra en Alemania, residiendo ya hace algunos años, y pues también hace tantos fundó, junto a otros compañeros de la investigación de estas temáticas, la ya referida editorial. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que desde el título llama muchísimo la atención, porque cuando estamos pensando, usualmente la primera imagen mental que nos hacemos de fenómeno ovni y de casos relacionados nos viene infaltable, seguro también por la ciencia ficción, los Estados Unidos, generalmente países occidentales, ¿no? Hasta nuestro propio país inclusive, pero en realidad es un fenómeno universal. Quizá en otras culturas le den otro nombre u otra connotación, pero eso no significa que no existan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego Zúñiga? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan. Excelente, Diego. Tú me comentabas que pues hace ya bastantes años creaste junto a un grupo también de investigadores de estas temáticas Coliseo Sentosa. Cuéntanos un poco de la historia de esta editorial, de los libros que publican y de cómo así es que nació la idea. Mira, Fernando, la idea de la editorial surge de una manera súper, improvisada, diría, incluso espontánea, porque, había un libro que yo cuando me titulé como periodista escribí mi tesis sobre prensa y fenómeno ovni. Uh-huh. Y siempre quise publicar ese libro en un formato aceptable. Y el año 2018 decidí finalmente hacer una edición más, entre comillas, profesional, y me puse a trabajar en eso para editar ese libro. En paralelo, un amigo mío que conocí acá en Alemania tenía también un libro sobre encuentros con seres extraterrestres, entre comillas, en Chile, y me pidió que lo ayudara con la edición de eso. Se conjugaron ahí entonces estos dos factores, ¿no? Y comencé a trabajar un poco a tientas, ¿no? Así, aprendiendo sobre la marcha cómo se hacía esto, porque si bien yo soy periodista, no había nunca editado un libro, que lo que implica esto, hacer la maqueta, revisarlo, hacer la corrección de texto, de pruebas, etcétera, y diseñar la portada incluso. Y todo esto, como te digo, se conjugaron estos dos factores, se dio ahí la posibilidad de crear algo, y improvisamos incluso un nombre con
con otros amigos y bueno, poco a poco esto fue tomando cuerpo. Con esos 2 libros ya publicados, después otros investigadores se acercaron a preguntarnos si queríamos publicar también sus libros y bueno, empezamos lentamente a publicar más material. Ya llevamos 26 libros publicados de gente de distintos países, de España, de México, bueno, de Chile naturalmente, pero también de Estados Unidos, y ahora este último libro, el que comentabas tú, OVNIs y entidades en Malasia y el sudeste asiático, que está escrito por un malasio y por un neozelandés. Entonces, poco a poco y de manera bien inesperada, te diría, incluso se conjugó esta serie de eventos para que surgiera esta editorial. Qué interesante. ¿Y el nombre Coliseo Sentosa de dónde surge? Viene de esta misma improvisación que te digo, si tú me preguntaras ahora, yo pensaría mejor el nombre. Pero como en el momento había que sacar estos 2 libros que estaban sobre la mesa y había que ponerle un nombre a la editorial por una exigencia práctica, digamos, alguien tiene que publicarlo, ¿no? Y yo simplemente mezclé 2 lugares que he podido conocer y que me gustaron mucho, uno que es el Coliseo Romano y el otro que es una zona de Singapur que se llama Sentosa. Uh-huh. Y ahí fue una tontera en realidad, porque no tenía qué nombre ponerle y le puse, bueno, voy a mezclar Coliseo con Sentosa y le voy a poner Coliseo Sentosa. Como te digo, cuando esto empezó, nunca esperamos nosotros que fuera a tener más vida, ¿no? La idea era publicar esos libros y que ahí muriera el asunto, porque uno tiene otro, o sea, yo trabajo en otra cosa, esto de la editorial lo hago súper en paralelo con mi trabajo formal. Esto naturalmente no da dinero para vivir, ni mucho menos. Entonces no estuvo nunca planeado que esto siguiera. Y cuando empezó a seguir, cuando empezaron a aparecer otros libros, ya teníamos puesto el nombre de la editorial y ya no había vuelta atrás. Así que se quedó ahí Coliseo Sentosa, que al final terminó pegando bastante más de lo que yo imaginaba. Es que suena muy bien, en realidad suena súper original, porque lo es, porque cuando uno ve nombres de editoriales se parecen entre sí, ¿no? Editorial El Mundo, Editorial Universo, no sé, Editorial el Libro Feliz, no sé, cosas por el estilo, o una editorial, incluso hay quien le pone, me parece, con un monumento a la egolatría, el apellido propio o el propio nombre de la persona, no sé, Editorial Fernández, cosas por el estilo, pero Coliseo Sentosa pues te llama la atención y de ahí ya viene el decir, bueno, el nombre está curioso, pero a lo mejor también lo que publican puede ser tentador, interesante, y ese es como un gancho, como decimos, es muy marketeable, así que está perfecto. Bueno, qué bien. Sí, exactamente. Me alegra escuchar eso. Así es. Y bueno, Diego, pasando ahora sí al libro de ovnis y entidades en Malasia y el sudeste asiático, u ovnis en Malasia si queremos guiarnos por las letras más grandes y llamativas de la portada. Bueno, a mí me sorprende bastante, bueno, yo soy un friki de la geografía, así que a la mayoría de personas quizá cuando les digan Malasia, digan, oye, ¿eso cómo se come? ¿Es un plato o es un país? Pero ¿dónde lo ubico, no? Como cuando en Estados Unidos hicieron el experimento de, díganos usted dónde queda Irán, y algunos creo que pusieron el dedo en Massachusetts, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, algo así. Bueno, Malasia es un país semi-insular, ¿no? Porque en realidad está donde termina la zona conocida como la Indochina. Ahí tiene una parte, digamos, continental, la península de Malaca, o la península malaya propiamente, y otra parte está sobre la misteriosa isla de Borneo, ¿no? Que comparte con Brunei y con Indonesia. Entonces es esa zona límite entre lo continental y todo este rosario de islas enormes que va desde Sumatra hasta las proximidades de la propia Australia, la isla continente. Entonces me imagino que habrán muchas historias. De hecho, por ahí hay temas criptozoológicos que se saben, más que nada en el lado indonesio, ¿no? Como esto del orang pendek y otros seres supuestamente de las selvas. Pero eso ha trascendido, ¿ok? Lo han recogido investigadores, revistas del misterio occidentales, digamos así. Pero respecto al fenómeno ovni, uno se queda pues como que no es lo que esperaría hallar ahí, y sin embargo sí. Coméntanos por favor sobre el libro, sobre el autor, tú eres quien lo ha traducido al español, algo para iniciar al respecto.
Bueno, mira, este libro fue publicado el año 2022 en inglés. Yo me lo encontré en una navegación por Amazon, este sitio web que vende de todo, ¿no? Desde un alfiler hasta un reactor nuclear. Sí, pero así es. principalmente libros, ¿no? Y en este sitio encontré este título extraño, ¿no? Que me llamó la atención de inmediato, no solo porque habla de un tema que, como decías tú, uno tiende a asociar más bien con Occidente, ¿no? Sino que además porque uno de los autores, Robert Bartholomew, yo lo conozco, hemos escrito incluso un par de artículos juntos. Él es un sociólogo y periodista que ha escrito un montón de libros, no solo sobre ovnis, sino sobre pánicos sociales, sobre el fenómeno este que hubo en La Habana. No sé si te recuerdas tú que diplomáticos estadounidenses se sentían enfermos. Ajá. Y atribuyeron esto a un ataque sónico, ¿no? Sí, así es. Sobre eso también escribió un libro, sobre histerias de masas, en fin. Y sobre ovnis también, sobre este pánico radial del año 1938. Y bueno, es un autor súper reputado. Ha escrito también en revistas escépticas, en el Skeptical Inquirer y en otras publicaciones. Y bueno, la presencia de Robert Bartholomew le da ya un cariz especial al libro. Se trataba de un libro serio, pensé. Ajá. Y el autor Ahmad Jamaluddin, que es el autor principal del libro, es el principal ufólogo malasio, el más conocido y el que más publicaciones tiene. Entonces esa mezcla a mí me pareció súper llamativa. Contacté a Bartholomew para pedirles autorización para hacer la traducción. Ellos accedieron muy amablemente, dieron todas las facilidades para hacerlo, y en la lectura del libro yo me di cuenta de que se trataba de algo muy, muy especial, muy único, porque primero hay una mezcla de dos autores que no son en principio compatibles entre sí. Estamos hablando de un autor como Jamaluddin, que es no solo malasio, sino que además es musulmán y tiene una visión del fenómeno muy particular. Uh-huh. Él piensa que en el Corán puede estar la explicación al fenómeno. Y tenemos por otro lado a Robert Bartholomew, que es un escéptico más bien vinculado a la hipótesis psicosociológica. Y esa mezcla, esa conjugación de dos elementos que parecerían en principio que no son compatibles, sin embargo lograron trabajar en conjunto en este libro, que tiene un corte ufológico, por supuesto. El libro es sobre ovnis, pero también tiene una lectura religiosa, por la visión que tiene Jamaluddin sobre el tema. Tiene una mirada folclórica también, porque los relatos están muy vinculados al folclore propio de Malasia. Porque los casos que hay aquí, y esto puede ser lo realmente interesante del libro, los casos que se muestran, por ejemplo, encuentros con supuestos seres extraterrestres, son completamente distintos a los casos que conocemos nosotros. Por ejemplo, en Sudamérica siempre se decía en los años 60, 70 que los humanoides que aparecían en Sudamérica eran enanos peludos. En otros lugares aparecían rubios altos de 2 metros. Y en otros lugares, qué sé yo, robots, o toda una amplia gama de encuentros. Pero lo que pasa en Malasia es muy único. Los encuentros que hay en Malasia son a plena luz del día, generalmente en patios de colegios, de escuelas, de recintos educacionales, y con una cantidad enorme de humanoides, de tripulantes de pequeña estatura, de entre 5 y 15 centímetros. Y el libro cuenta muchos de esos casos con fechas, recortes de prensa y con investigación en terreno, porque además Jamaluddin investigó personalmente muchos de estos casos, y eso le da un toque, una sustancia especial a este libro. Lo convierte, por supuesto, en un texto apasionante, porque nos ofrece una mirada que para nosotros, como habitantes del hemisferio occidental del planeta, nos es completamente nueva y original. Sí, a mí lo que me llama la atención también, aparte de lo primero que uno suele observar en un libro, que es la portada, que es bastante impresionante la figura, que ahí ya nos comentarás de qué se trata. Para quienes lo vean en YouTube posteriormente a su emisión radial, van a tener la portada del libro ahí omnipresente, ¿no?, en la imagen, así que ya la deben haber observado. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es justamente
que me imagino, bueno, yo he leído el Corán también hace muchos años, que el autor seguramente lo enfoca desde el punto de vista, vamos a simplificarlo así y decirlo en palabras más occidentales, ¿no? Para que todos lo entiendan. Ángeles, demonios o genios, algo por ahí. ¿Y esto a qué me hace recordar? ¿A qué me hace recordar? A lo que también proponen muchas personas que son de ramas del cristianismo, sobre todo el protestante, muy tradicionales en su visión del mundo. Y yo una vez me hace recordar algo que yo conversé con alguien que aseguraba ser constantemente testigo de luces extrañas en los cielos y también de seres un tanto que él los ponía entre lo paranormal y lo ufológico. Y recuerdo que en una ocasión incluso estábamos en uno de estos enclaves de observación ufológica al sur de la ciudad de Lima, como es Chilca, y yo le decía, bueno, esto, y él me comentaba, y después reinó el silencio y me dice, pero yo lo que quiero saber es si son los buenos o los malos. Y yo me quedé así, ¿no? Como que dice cargando, ¿no? Cargando. ¿A qué te refieres con los buenos o los malos? No, que lo que yo quiero saber es si son ángeles o demonios. Porque solo eso pueden ser. Porque en la Biblia dice que hay los ángeles caídos, que pueden ser los demonios, o los ángeles fieles a Dios, que pueden también estar por acá. Y es ese momento en el que tú te quedas, pues, ojiplático, en un silencio, pero propio, nunca mejor dicho, del interior de una iglesia, y no sabes qué decir, porque bueno, ¿no? O sea, es una de las respuestas que tú no esperarías, pero yo sí la esperaría, por ejemplo, en países mucho menos secularizados, mucho más de cultura religiosa, como hasta no hace tanto también lo fue la mayoría de países occidentales, y muchos todavía lo son, ¿no? Pero en este caso en el mundo musulmán. Pero me imagino también que en el caso de Malasia, al estar, digamos, en la parte donde el Islam se encuentra con el budismo y con el hinduismo, también tiene sus propias peculiaridades folclóricas y de visión del mundo. Pero coméntanos cómo es que lo ve el autor, cómo el autor interpreta a la luz de sus propias creencias estos fenómenos que aquí llamaríamos ufológicos. Sí, esta rama ufo-religiosa, digamos, esta interpretación religiosa del fenómeno ovni es una corriente quizás más marginal también aquí en Occidente, pero que existe, ¿eh? Por ejemplo, hay un autor español, Eugenio Danians, que ha escrito algunos libros que publicados por la editorial CLIE en su momento, que son interpretaciones religiosas del fenómeno ovni, y no deja de ser interesante, no porque uno adhiera a esa visión, sino porque le da variedad a la mirada que se ofrece al fenómeno. El autor, en este caso, Jamaluddin, que cierra el libro con su interpretación muy personal sobre el fenómeno, lo que hace es claro, vincularlo con los genios, con los jinn, y hace una lectura del Corán incluso con la transcripción de algunos párrafos donde, según él, quedaría en evidencia que estos genios, que estos personajes que aparecen en el Corán tienen exactamente los mismos poderes que hoy se les atribuyen a los extraterrestres, como por ejemplo volar por el espacio, moverse por entre las estrellas, por decir algo, o que saben las cosas que le pasan a otras personas, tienen un conocimiento mucho más amplio del que uno esperaría de un simple mortal, que son capaces de secuestrar, de llevarse a seres a sus propios mundos. Entonces él lo que hace es un paralelismo entre los textos del Corán, donde se habla de viajes por el espacio, por ejemplo, con una lectura más actualizada o, digamos, post-Arnold, post-1947, de esos mismos textos. Así que así visto es muy interesante. Menciona ahí algunas suras del Corán, algunos versículos del Corán donde, no sé, te voy a leer uno, por ejemplo, la sura Al-Rahman, versículo 56. Estarán en ellos decatado mirar no tocadas hasta entonces por hombre, ni genio, ni jin. Y él piensa que eso se puede equiparar, por ejemplo, con la presencia de ocupantes femeninos en los discos voladores, por poner un ejemplo. Pone otro, los ovnis han demostrado poseer características de vuelo que desafían las leyes de la física, una habilidad que poseen igualmente los jinn,
los genios del Corán. Y pone ahí un versículo: hemos palpado el cielo y lo hemos encontrado lleno de guardianes severos y de centellas, dice en el Corán Al-Jin, versículo 8. Y así va poniendo ejemplos, que es una lectura por supuesto muy propia, que no la comparte el otro autor, pero yo creo que eso hace más rico, todavía más valioso el libro, porque hay una cesión de un autor para que el otro pueda expresar su punto de vista, y siempre en la búsqueda de un objetivo común, que es tratar de explicar un poco de qué va el tema. Pero sí, hay una interpretación religiosa que me parece que es digna de mirar, independiente de que uno la comparta o no la comparta. Está muy bien, porque además para nosotros, como te decía, es muy original esta mirada. Nosotros tenemos en nuestro idioma textos escritos por hispanohablantes o traducidos al español con interpretaciones de la Biblia y tratando de vincular la Biblia con el fenómeno ovni, pero no teníamos tanto acceso a material relacionado con el Corán y con creyentes musulmanes que interpretaran el Corán desde un punto de vista ufológico. No deja de ser interesante por ello. Sí, definitivamente. Y bueno, la portada del libro hay un ser ahí que la decora, un ser inquietante. ¿Qué vendría siendo? ¿A qué caso correspondería? Coméntanos un poco. Descríbelo para quienes están en la radio, describe al ser, y también explícanos, por favor. Bueno, es un ser de apariencia medio demoníaca, ¿no? Con unas orejas grandes que podrían asemejarse un poco a las de un murciélago, quizás un ser con colmillos, unos ojos almendrados también, y un traje con una especie de estrellas. Es una descripción bastante curiosa, que corresponde a un dibujo que realizó un testigo, un niño de 10 años, que vio a esta entidad que medía 8 centímetros cerca de la escuela donde él estudiaba el día 19 de agosto del año 1970, en el estado de Penang, en Malasia. Este pequeño, que se apellida, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se apellida Wigneswaran, dijo que había 25 ovnis, 25 discos voladores entre unos arbustos en las afueras de su colegio, y de cada objeto salió uno de estos seres de 8 centímetros, o sea, 25 seres en el patio del colegio, un día a plena luz del día de 1970. Y este niño quiso ver más de cerca qué era lo que pasaba cuando sonó el timbre, no sé, la campana que llama al retorno a clases. Entonces él tuvo que volver al salón de clases con su profesor. Y él después hizo una descripción del ser y lo dibujó. Y este dibujo apareció también publicado en la prensa en su momento. Es un caso muy, muy curioso, porque se enmarca en lo que es tradicional. Ahora lo sabemos porque tenemos este libro, lo que es tradicional para la casuística de Malasia, que son seres pequeños, como te decía al comienzo, de entre 5 y 15 centímetros, en este caso 8 centímetros, que aparecen en cantidades inusuales para nosotros, 25 ovnis con 25 tripulantes que se bajan de ellos, pequeños, en el patio de un colegio, en el patio de una escuela, y a plena luz del día. Este esquema se repite sistemáticamente a lo largo de los años, de los 70, los años 80 y 90, en que niños que están saliendo de la escuela, o que van camino a la escuela, o que están ordenando la escuela, o que están buscando leña, pero siempre cerca de la escuela, se encuentran con estos seres que o se suben a un disco volador que está de pequeño tamaño, que está aterrizado o encima de un árbol, o se esconden en un agujero en la tierra. Ese es más o menos el comportamiento que se describe en este libro, y que no es en absoluto el comportamiento que conocemos nosotros de las descripciones que hacen las personas que dicen haber visto seres extraterrestres.
Exactamente, y sobre todo porque me imagino que los 25 pequeños seres venían igualmente en 25 mini platillos volantes, o sea, pequeñitos, Exactamente, exacto, casi como si exacto. fueran drones de otro espacio, ¿no? Suponiendo que fueran extraterrestres. Así es. Me hace recordar, bueno, primero hacer un matiz, ¿no? Que aquí en Occidente, pues generalmente parece la competencia por qué platillo volante, si es que es un platillo, ¿no? Si no tiene otra forma, es Ujú, más grande que el otro, porque nunca faltan los claro. testimonios del que te dice, y yo lo vi, por un momento oscureció el cielo, quedé consternado, y qué es lo que más te impresionó, su tamaño, porque no podía ser una nave terrestre porque era enorme, gigantesco, y tal como apareció, se fue, quién sabe a dónde. Y acá predominan también mucho los casos, digamos, de avistamientos lejanos y todo eso, y cuando baja un tripulante o un supuesto tripulante, pues es uno o dos, las personas que afirman haber sido abducidas dicen sí, en el interior había quizá 3, 4 seres, pero 25 ya es una tropa, ¿no? Y casos así hay muy pocos en Occidente, y justamente pues esto llama la atención también porque al menos en los países sudamericanos, sobre todo en las áreas más tradicionales, y lo digo ahora que estoy viviendo en la Amazonía porque he recopilado algunos casos interesantes, donde interpretan a seres pequeños como duendes, ¿no? Y los interpretan como que están Claro, relacionados a algún tipo de planta. Por ejemplo, en la zona de la costa, el desierto costero del Perú es al higo, usualmente, a las higueras, y en la zona de la Amazonía a árboles como pueden ser el ispingo, el renaco, o sea, árboles muy regionales, ¿no? Del contexto amazónico, y justamente los comportamientos son interesantes, ¿no? En algún caso también están relacionados a luces y todo, pero no a, digamos, vi una nave bajar, así sea pequeñito o grande, o sea, ahí hay definitivamente una diferencia. Aparte que, digamos, si le quieren dar una base religiosa, pues en el cristianismo no hay un equivalente a lo que son los jinns o los genios del mundo musulmán, así que digamos que por ese lado los creyentes en el Islam que se enfrenten a uno de estos fenómenos tienen incluso, no hay un conflicto con su escritura sagrada porque ahí les hablan de los jinns y lo pueden fácilmente adaptar como lo ha hecho hoy el aludín, ¿no? claro, claro. Hay otro aspecto importante, interesante, Fernando, y es que lo dicen los autores, que muchas veces estos casos, los casos de ovnis, digamos, tradicionales, porque también los hay, avistamientos típicos, ¿no? Una luz en la noche, un objeto extraño que atraviesa el cielo a gran velocidad, o no sé, en medio del océano, el tripulante de un barco que ve que se acerca a una cosa extraña y después se aleja rumbo al universo. Esos casos también existen y hay por montones también en Malasia y en otros países de la región, pero solo, y esto es súper interesante, y no solo es interesante, sino que además dice mucho del fenómeno ovni, solo se divulgan, solo se dan a conocer cuando hay algún factor occidental de por medio. Por ejemplo, que el capitán del barco era un francés, por Ujú. decirte algo. Que uno de los testigos trabajaba, no sé, para una empresa inglesa. O claro, cuando ya el fenómeno ovni explota, el tema de los platillos voladores explota en Occidente, también se publican casos en la prensa malasia, pero en un comienzo eran casos provenientes de Estados Unidos. Y después de un tiempo ocurrió lo mismo que pasó en nuestros países, lo que pasó en Chile, que es el caso que yo más conozco, que primero se publican los casos de Estados Unidos y después, unos días después, empiezan a aparecer las versiones locales de lo mismo, los avistamientos de luces, avistamientos de discos voladores. Y en Malasia pasó exactamente igual. Y eso es muy interesante porque cuando no hay un vínculo con Occidente, cuando no hay una invasión, digamos, Cultural. imperialista, cultural, Ujú. de la televisión y de las películas del cine y incluso de los libros también. El primer libro que se publica en Malasia se publica en los años 50 relacionado con el tema OVNI, eh, pero está muy vinculado también con Occidente. Es el que lo escribe es un funcionario de la Fuerza Aérea que tiene vínculos con militares también de Australia y de Gran Bretaña. Entonces, bueno, está un poco atado el surgimiento del fenómeno en Malasia con la invasión cultural occidental.
y posteriormente se dan las derivas propias locales, y una de esas derivas que me parece a mí muy interesante es la presencia de unos seres mágicos del bosque, a propósito de lo que decías tú de los duendes, ¿no? Que se llaman Bunyan. Los Bunyan son unos seres típicos de la cultura, de la tradición folclórica malasia, que tienen la capacidad de llevarse a la gente a su mundo. Te sacan a ti de la radio, te sacan y te llevan a un mundo hermoso, donde todo está bien, donde todo funciona, y te dan comida, te dan mucha comida y te tratan bien. Y la gente desaparece y vuelve a los 2, a los 3 días sin saber qué fue lo que ocurrió, pero contando que estuvo en un lugar maravilloso, sin saber cuánto tiempo estuvo, y contando que comió cosas muy ricas. Pero después esta gente vomita, y vomita hierba y gusanos. Wow. Entonces estas historias son extraordinarias para nosotros, porque nos muestran también cuál es el trasfondo cultural que tiene el fenómeno ovni. El autor Jamaluddin no vincula estos casos con el fenómeno ovni en sí, sino que los muestra para decir, miren, hay un paralelo en nuestro folclore que es sumamente parecido a lo que se cuenta en las abducciones. Por ejemplo, te toman, te llevan a otro lugar, te cuidan o te hacen exámenes o te dan comida, como ocurre en este caso, y después tú vuelves a tu vida normal. Cuenta un caso de un soldado que estaba de guardia en una noche y desapareció. Y estuvo 5 o 6 días desaparecido, y al volver hizo lo que te comentaba, vomita hierbas y vomita gusanos. Y ahí intervienen los médicos locales, los médicos, digamos, de la tradición folclórica malasia, y se conforma ahí un mundo que circula en paralelo a lo que nosotros conocemos como ufología. Y es súper llamativo, muy, muy interesante lo que se relata ahí en ese capítulo. Lo deja a uno con la duda de qué es lo que pasó con esta gente, que claro, pero vuelve contando unas historias desopilantes por momentos. Sí, y sobre todo que, bueno, las historias, como bien sabes, de ese tipo llevan a una persona a un mundo maravilloso, donde el paisaje es perfecto, donde todo transcurre en felicidad, donde hay comida y todo ello, casi a un paraíso realizado. También ocurren en tradiciones de lo que llamamos Occidente, pero no son exactamente iguales. Aquí el factor generalmente que predomina es el del tiempo, ¿no? Esas historias clásicas de incluso por supuesto tú sabes en Chile el caso del Cabo Valdés, que no es que lo llevaran a un paraíso, claro, pero también era un militar, también desapareció durante un tiempo, que bueno, todo lo que ocurrió, ¿no? Con el reloj, con la barba crecida, y para los que estaban ahí esperándolo, pues era solo un tiempo corto, ¿no? O sea, había un desfase, supuestamente. Claro. Y bueno, en las tradiciones, cuando se cuenta igual, que eres, digamos, llevado voluntaria o involuntariamente, con engaños o con asentimiento por las hadas o por los duendes, en ese mundo que ellos tienen, pues de pronto cuando regresas, o por las sirenas, que también hay casos, sobre todo aquí en la Amazonía se habla mucho de las sirenas de los ríos, te llevan a su mundo subacuático, y cuando vuelves resulta que ya no conoces a nadie porque han transcurrido años, o en algunos casos décadas, y estás condenado a la infelicidad, ¿no? Es casi una historia con moraleja, una cosa rara, pero en el caso de Malasia también te hablan de ese otro mundo hermoso, bello, pero la parte desagradable es que cuando regresas, bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero el vómito, ¿no? Como diciendo, fuiste engañado, esas golosinas, esas cosas ricas que te dieron, en el fondo eran pues elementos putrefactos, ¿no? Como los gusanos. Claro, y ahí se conjugan las dos lecturas que hacen los dos autores que trabajan en este libro. La lectura que hace Bartholomew, que piensa, que estima o se decanta más por la posibilidad de que estas personas se escondieron voluntariamente y se alimentaron de qué sé yo, de hierbajos y animales del bosque. Y está la lectura que hace Jamaluddin, que piensa que sí, que puede ser que en realidad hayan sido llevados a un mundo distinto. A mí me gusta ese juego, no juego, sino esa interpretación dual, donde hay dos autores que de la mano cada uno va hacia su propio
objetivo, ¿no? Y da su propia lectura, da su propia visión de lo que ocurrió ahí. Permite también que el lector acceda a posibilidades distintas, porque si tengo un autor que me dice pasó esto, y no me da muchas opciones, termina siendo un poco aburrida la lectura. Pero esta mezcla de dos pensadores de la ufología que van por rumbos súper distintos, hace que el texto se enriquezca bastante. Y también hay un capítulo, Fernando, donde hacen una revisión más bien superficial, pero interesante igual, de cómo se desarrolló el fenómeno OVNI en otros países del sudeste asiático, y visitan Indonesia, Brunei, Camboya, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Singapur y Laos. En todos esos países ha habido casos más o menos extraños, pero poco conocidos para nosotros, así que el hecho de que estén ahí, que estén quizás realizados de una manera más bien rápida, pero sigue siendo una introducción interesante a un mundo ufológico que nos es ajeno. Y además el libro tiene, y esto gracias a la generosidad de Ahmad Jamaluddin, tiene varios recortes, varias páginas dedicadas solo a la exposición de recortes de periódicos de Malasia, donde la prensa da su interpretación de los casos. Básicamente son noticias, ¿no? Aparece un platillo volador en Perak, aparece un platillo volador en Kuala Lumpur, y se describen ahí lo que cuentan los testigos. Fue un satélite lo que vieron, no fue otra cosa. Una nave volante en Rawang, por ejemplo. Dos seres de 2 pulgadas de estatura vestidos de lila, vistos por un niño en Kota Baru, y así. Recortes de prensa que te permiten también hacerte una idea de cómo tratan los medios malasios los casos de ovnis, cuando una vez que ya estuvo instalado el fenómeno como algo digno de ser atendido por la prensa también. Sí, a mí eso me llama bastante la atención porque, bueno, cuando has mencionado el sudeste asiático, son realidades tan distintas y son tantos cientos de millones de personas, porque, por ejemplo, has mencionado ya Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam pertenecen a la órbita budista. Malasia e Indonesia, principal aunque no exclusivamente musulmana, y Filipinas es uno de los gigantes cristianos, ¿no? O sea, Timor Oriental y Filipinas son pues los dos únicos países muy mayoritaria y muy practicantemente cristianos en el sudeste asiático. Y me imagino que la óptica también variará según qué, ¿no? Según la católica Filipinas, la budista Camboya o la predominantemente musulmana Malasia, ¿no? Quizá nos pudieras compartir algunos casos de esos otros países. A ver, de Tailandia. Son casos bien sencillos, no hay mucho que profundizar, pero por ejemplo, te digo, el 27 de marzo de 1998 en Tailandia 2.000 personas se congregaron en la localidad de Lin para confirmar las afirmaciones realizadas por un médico famoso que fue ministro de salud y que estudió en Harvard, quien decía que un ovni haría contacto con él en un lugar determinado a una hora X. El médico, que era el doctor Maungam, que como te digo fue ministro de salud de Tailandia, decía que tenía contactos con los extraterrestres y que se iba a encontrar con ellos un día determinado, y ese día a las 21 horas aparecieron unas luces que aparentemente confirmaron las declaraciones del médico. Se dan otros casos mucho más antiguos del año 1810 en que una goleta mercante británica ve un despliegue de luces en el cielo, y después en el año 1967, por ejemplo, un teniente que regresaba en un crucero vio una masa luminosa sobrevolando un bote. Casos de ese tipo, un piloto británico y un copiloto que viajaban de Bangkok a Rangún vieron un disco volador. Y así se van sumando los casos. Hay unas fotografías tomadas por un reportero gráfico tailandés también, que fueron publicadas en su momento en la Flying Saucer Review, y las tenemos acá también, unos fotógrafos del periódico The Bangkok Nation que salieron en la noche porque había
lo que se hace ahora habitualmente, que son estas vigilias, ¿no? Uh-huh. En ese momento había una zona donde aparecían ovnis sistemáticamente y la gente se reunía a mirarlos, así que mandaron a unos fotógrafos del periódico y sacaron unas fotos que muestran unas luces en el cielo. Y no sé, Vietnam, por ejemplo, te digo, el año 1950, el 29 de abril, 5 franceses. Y aquí se da el factor que te decía yo, ¿no? Sí, siempre son occidentales. Sí, claro. 5 franceses, incluidos oficiales del ejército, vieron un disco luminoso que emitía un sonido extraño viajando a gran velocidad. Después, cuando los estadounidenses se involucraron en la guerra de Vietnam, hubo más reportes de ovnis. En mayo de 1966, 5 soldados estadounidenses vieron un objeto con forma de bala, plateado y metálico en el cielo. En 1969, un sargento estadounidense dijo que una luz muy brillante apareció desde el norte a eso de las 21:45 horas. Y así se van sumando casos en Filipinas. En Mindanao, el jefe de policía local y un amigo salían de un hotel cuando vieron un ovni volando hacia el norte. Varios vecinos despertaron porque el aparato emitía unas luces multicolores muy brillantes. Tan brillantes al punto de que despertaron a las personas que estaban durmiendo. Y así se van sumando casos, o sea, son casos, te digo, de baja extrañeza, como se dice en la ufología, y sin embargo son casos desconocidos y que también te muestran cómo se desarrolla este fenómeno en culturas que son completamente distintas a las nuestras. Sí, exactamente. Salvo el caso de Filipinas, que sí al parecer son ciudadanos locales, llama la atención lo que has mencionado, ¿no? En Vietnam, franceses y estadounidenses. En el caso tailandés, sí, son también británicos, etcétera. Y el tailandés, el médico que observa, había tenido formación en Harvard, o sea que había tenido más que mucha influencia occidental en su forma de pensar y de constituirse como profesional, ¿no? Así que bueno, esto creo que abona o en todo caso suma puntos a esa hipótesis que habla como de un contagio cultural o este tipo de cuestiones que van más por la sociología, la antropología y bueno, el rumbo de las ciencias sociales en general, ¿no? Exacto, es una lectura que no se puede dejar de lado. Sin duda el factor occidental aquí es muy importante. Así es, Diego. Quizá para ir cerrando, porque ya bueno, ya en Alemania es una hora tardía de la noche, ¿no? Para ir quizá cerrando, nos pudieras compartir 2 o si quieres hasta 3 casos, particularmente ya esto sí de alta extrañeza o muy muy llamativos para ti personalmente como traductor del libro, que te deje este texto y que hayan transcurrido en Malasia, por favor. Sí, más que casos particulares hay un capítulo o un apartado completo que te comentaba yo de los encuentros con los Bunyan, con estos seres mágicos del bosque. Hubo una oleada en los años 82 y 83 de personas que desaparecían y que al regresar decían haber estado con estos seres, pero aparte de eso, en la cultura local es muy usual que estas entidades roben niños. Uh-huh. Y cuando hablo de robar niños no te digo sacar a un niño de la casa, sino casos de mujeres que están embarazadas, que dicen tener sueños extraños en las noches y que esos embarazos no llegan a término porque estos seres mágicos les han sacado a sus fetos. Hay varios casos de esto. Se desliza una posible explicación médica atribuyendo estos embarazos a falsos embarazos psicológicos. Uh-huh. Pero no deja de ser interesante que haya una seguidilla de testimonios de mujeres que estando embarazadas, mostrando los síntomas y habiendo sido incluso revisadas y certificadas como embarazadas por un médico, tienen una pesadilla en la noche o sienten que alguien las visita y que les toca el vientre, y el día siguiente sienten las mujeres al despertar que algo raro pasó, se sienten mal, van al médico y el médico les dice que no hay bebé.
que perdió el bebé a pesar de no haber sangrado o a pesar de no haber tenido una pérdida visible, como sería el caso, ¿no? Uh-huh. Y siempre estas mujeres dicen que alguien las visitó en la noche, que alguien les tocó el vientre, y este alguien, ellas lo describen como un Bunyan, como un ser mágico del bosque. Y se cuentan estos casos porque, y se hace ahí el paralelo, las abducciones que nosotros conocemos en Occidente, en algunos casos se dan episodios similares a este, de mujeres que estando embarazadas, incluso que dicen que han sido embarazadas hasta por los extraterrestres, pierden a su feto, pierden a su hijo. Sí, es lo que recordé de inmediato. Dije, el paralelo es demasiado evidente. Exacto. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque es algo que yo desconocía por completo de la tradición folclórica malasia. Me pareció a mí como traductor, pero al mismo tiempo como muy ignorante de lo que pasa ufológicamente hablando en ese lado del mundo. Esto me llamó profundamente la atención. Sí, de hecho, o sea, bueno, este es un paralelo que al provenir, digamos, de la tradición más antigua de Malasia, ahí no podría aplicar probablemente el tema del contagio cultural, ¿no? Porque ni siquiera es algo de lo que se hable demasiado en el mundo ufológico o de la difusión ufológica en Occidente. O sea, más bien se puede decir por lo fuerte que es, ¿no? Por lo impactante que es, un poco como que un tema medio tabú dentro de lo que ya es tabú de por sí, como puede ser el mundo del misterio todavía para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron esas historias hasta Malasia y a insertarse en, digamos, lugares que son de cultura plenamente tradicional? Lo más probable es que hayan sido entonces desarrollos locales, pero en forma de testimonio de una persona que está viva, no es la historia que me la contó mi abuela o una persona muy antigua del pueblo que ya no está, sino gente que está presente y afirma que le ocurrió en su propio cuerpo. Así que eso da bastante para pensar en realidad. Sí. Sí, definitivamente. Fernando, dime. Fernando, me gustaría decirle a la gente que tenga algún interés en este libro o en otros libros que puede visitar la página web de la editorial coliseosentosa.cl. Uh-huh. Estos libros lamentablemente están solo disponibles por medio de Amazon si es que se está en Perú, pero están ahí para quien tenga el interés o tenga la posibilidad de comprarlos o de pedirle a alguien que viva en Estados Unidos, no sé, que se los consiga. Se puede hacer. Los libros están disponibles, no solo este de Malasia, sino además, como te decía, hemos publicado ya una veintena larga de títulos de distinto tipo, ¿no? Casos OVNI en España, revisiones de casos famosos ocurridos en Alemania. Tenemos un libro sobre fotos de extraterrestres explicadas también, un libro dedicado exclusivamente a la autopsia extraterrestre, también un libro sobre el proyecto ERX, se llama, sobre este cerro en Argentina. O sea, material hay, también el impacto OVNI en la cultura en Argentina, la historia del fenómeno OVNI en Brasil. Hay material para quien tenga interés en el fenómeno OVNI. Ahí en coliseosentosa.cl pueden encontrar más textos si es que tienen interés en el asunto. Claro que sí, esa era mi segunda, mejor dicho, mi siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Pero ya tú te adelantaste y lo dijiste excelente. Coliseo Sentosa, Sentosa con S, ¿no? Coliseo Sentosa.cl. Y dime, cuando lo pides, digamos, a través de Amazon, este u otros libros, ¿están presentes la edición física también o solo la de ebook? No, nosotros solo tenemos libros en edición física. Ah, genial. Así que tú lo puedes comprar y Amazon te lo manda a tu casa. Amazon tiene la virtud de que envía libros a todo el mundo. Excelente. Así que, y en el caso de Chile, yo no sé si en el caso de Perú, ahí me pillas en la ignorancia, pero en el caso de Chile, si tú haces un pedido de más de $49, el envío es gratuito. Entonces de pronto puedes mezclar, ¿no? Compras una película y un par de libros, te sale $49 y sale gratis. Mira, qué interesante. Una alternativa que se puede
se puede investigar. Si es que también sirven en Perú, no estoy seguro. Bueno, a mí lo que me interesa es eso, ¿no? También, y yo estoy seguro que a muchos que somos bastante tradicionales con los textos, que se pueda recibir no solamente en casa, sino en edición física, porque ya sabemos que lo virtual, claro, sirve en determinados casos, pero está sujeto a muchos vaivenes y a muchas circunstancias que un libro físico pues hasta lo puedes tener ahí y puede generar, digamos, el interés en otras personas inclusive, ¿no? Porque de ahí lo lee el amigo, lo leen los hijos, es una compra que trasciende el tiempo y más si es de estos temas tan interesantes y en vertientes tan poco recorridas por ojos occidentales como es la ufología en Malasia. Ahora sí, la última pregunta, sé que ya dije que era la última en antes, pero me ha surgido y es una, como decimos aquí en Perú, una que cae de cajón, o sea, tiene que estar ahí y es, bueno, ok, tú has traducido este libro, ¿cuál es tu punto de vista personal como investigador, como periodista, como editor también y traductor respecto a los fenómenos que ocurren en Malasia y al fenómeno OVNI, ¿no? O sea, ¿cómo para ti, cuál sería un punto de vista, quizá modo de explicación desde tu perspectiva? Bueno, yo me puse a trabajar en la traducción de este libro, como te decía al comienzo, porque uno de los autores, Robert Bartholomew, lo conocía, lo he leído. Me gusta su punto de vista frente al tema, que es una visión sociológica. Yo escribí un libro que se llama Noticias de Marte, que es una revisión del cómo el fenómeno OVNI se desarrolló en la prensa chilena desde el año 1947 hasta el 2010. Es una revisión, no me dedico a revisar periódicos y a traspasar lo que decían ellos, sino intento, con las limitaciones propias de una persona que se dedica al periodismo, pero lo intento, hacer una revisión de cómo se desarrolló el fenómeno social, cómo surge el fenómeno OVNI en Chile como una imitación de lo que ocurría en Estados Unidos y cómo a medida que va avanzando el desarrollo no solo de la tecnología y de la ciencia, sino el desarrollo mismo de la narrativa ufológica, los casos se van haciendo más complejos. Y mi perspectiva es que los casos se van haciendo más complejos porque el fenómeno OVNI es a la larga una narración que escribe la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros casos, y esto lo hago en este libro Noticias de Marte, este análisis lo hago ahí, los primeros casos son simplemente avistamientos de luces en la noche, o de cosas que pasan por el cielo, que ni siquiera cambian de rumbo, generalmente los primeros casos son luces que van en línea recta atravesando el cielo. Así son los primeros casos de la ufología que aparecen en la prensa chilena, al menos, que es lo que yo investigué más profundamente. Cuando eso se agota, porque ese relato agota rápidamente, los relatos en general agotan. En la prensa lo sabemos, en la televisión, cuando hay un fenómeno político, cuando, lo que sea, un asalto, un intento de golpe de Estado, lo que sea, dura un par de días, 3, 4 días, pero ya después se desvanece porque surgen otras noticias y porque la noticia original pierde interés. En la ufología le pasa un poco no a la ufología, sino al relato ufológico le pasa un poco eso. Se agota esa vertiente de la luz que atraviesa el cielo y después en los años 50 ya no es una luz, sino que son pelotas que se ven en los cielos. A veces no solo pasan de largo, sino que giran, hacen unos movimientos raros. Cuando eso se agota, ya no basta con que haya una luz o una pelota, sino que ya son naves de metal, o sea, de tuercas y tornillos. Y cuando ya la nave de metal agota, empiezan a aparecer los tripulantes. Esto a grosso modo, ¿no? Por supuesto que hay casos de tripulantes antes, pero a grosso modo, una lectura así general, uno puede establecer este parámetro, estos episodios que se van escribiendo en esta narrativa ufológica. Aparecen los tripulantes y primero se ven los tripulantes, después los tripulantes se comunican con la gente. Llega un punto en que ya la comunicación verbal no es suficiente y los tripulantes se convierten de un momento a otro en unos invasores de dormitorios. Después ya no solo entran al dormitorio de la gente, sino que le hacen exámenes a la gente. Y después ya no solo le hacen exámenes a la gente, esto va avanzando. En algún momento aparecieron los ovnis de plasma.
¿Por qué no había ovnis de plasma en el año 47 y sí en el año 95? ¿Por qué a medida que va pasando el tiempo los platillos voladores de metal tienden a desaparecer para convertirse en otra cosa? En ovnis cuánticos, dice un autor argentino, Diego Viegas. Se convierten en algo que va a la par con el desarrollo mismo de la humanidad. Y es curioso que un fenómeno que se supone externo a la humanidad avance a la par con el desarrollo de los seres humanos. Desde mi punto de vista, por supuesto, debatible y rebatible también, el fenómeno ovni es una construcción cultural y social que la hace, para mí, mucho más entretenida y mucho más divertida que si fuera la visita de seres intergalácticos o de otra dimensión. Porque esa construcción la hacemos nosotros mismos y la hacemos en tiempo real. Somos protagonistas de lo que estamos al mismo tiempo mirando. Estamos protagonizando nuestra propia historia. Y eso me parece que lo hace único, un fenómeno único. Y eso es lo que a mí me interesa del fenómeno ovni, cómo se ha ido desarrollando socialmente. Y esa lectura yo solo la puedo hacer por medio de los libros y de la prensa. Esa es mi postura frente al tema. Yo a estas alturas del partido, a estas alturas de la batalla, soy más bien un coleccionista de libros y por eso también se explica que me haya dedicado a publicar libros, porque eso es lo que a mí me interesa del fenómeno, la literatura ufológica. Excelente, Diego. Muy bien, entonces, recapitulando, pues la editorial es Coliseo Sentosa o coliseosentosa.cl para quienes quieren entrar a través de la página web, y pues hay muchos libros del que hemos hablado hoy: ovnis y seres en Malasia y en el sudeste asiático, por si nos quedara corto el espacio geográfico. Muchas gracias, Diego, por esta comunicación. Muchas gracias por estar. Espero sea solo la primera de muchas aquí en Misterios al Anochecer en la radio y Misterio Infinito Perú en YouTube. Con todo gusto, muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.